Francia ya tiene su reforma universitaria, una reforma universitaria que modifica lo que es el ingreso de los estudiantes a la educación superior. Miles de jóvenes salieron a la calle a quejarse por esta nueva reforma porque dice que es discriminatoria y atenta contra la igualdad de oportunidades. Vemos un informe y lo analizamos. A poco de cumplirse medio siglo del Mayo francés, los jóvenes vuelven a marcar el pulso político de Francia. La reforma universitaria aprobada por el Parlamento el 15 de febrero pasado provocó un fuerte rechazo en las filas estudiantiles y el descontento se extiende por todo el país, con marchas y protestas que podrían profundizarse en las próximas semanas. Los estudiantes advirtieron que los cambios en el ingreso a la universidad profundizarán aún más la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Hasta ahora, un alumno de escuela secundaria calificaba para ingresar a la universidad si aprobaba el examen de bachillerato. Con esta reforma, no se tendrá en cuenta la evaluación secundaria. Serán las universidades las que decidan quién ingresa y quién no, según criterios subjetivos. Para los estudiantes, esta selección a dedo será discriminatoria porque tendrá en cuenta el origen geográfico y social del alumno, quitando oportunidades a las clases más desfavorecidas. El nuevo sistema pretende reducir la cantidad de ingreso y evitar la modalidad de sorteo para las carreras con más demanda, como deportes, derecho y psicología. Bajo la nueva ley, los estudiantes del último año del liceo trabajarán junto a un tutor para diseñar una propuesta de carrera y plan de trabajo postuniversitario. La escuela enviará la iniciativa de cada alumno a la universidad, la cual determinará si el estudiante es aceptado con condiciones o rechazado. Esta última opción no implica un rechazo sobre criterios de excelencia académica, sino razones de exceso de solicitudes. Los estudiantes, además, objetan un artículo de la ley que instruye a las universidades a fijar el cupo de las carreras en función del nivel de inserción laboral de sus egresados. El gobierno de Emmanuel Macron asegura que con esta legislación se buscará reducir las tasas de deserción. El 61% de los alumnos franceses abandona la universidad o cambia de carrera, según el portal sobre educación University World News. En tanto, la ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, sostiene que con este plan se pretende acabar con el problema de la saturación de clases. La pregunta que muchos franceses se formulan es: ¿dónde irán los que no puedan ingresar a la universidad? Los críticos de la reforma argumentan que la ley atenta contra uno de los principales logros de la Revolución Francesa: el acceso universal y gratuito a las universidades. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. En un clima social de protesta, generado también por el avance de la reforma laboral, por recortes en el sector público y a 50 años de esa gran movilización que contagió a toda la clase trabajadora de Francia, los jóvenes nuevamente levantan sus banderas por una sociedad más justa e igualitaria. La idea de una sociedad más justa es algo que tienen los jóvenes franceses y que en general compartimos muchos. Hay algo de otro orden que tiene que ver con la discusión de hacia dónde van los egresados una vez que egresan, si es que egresan, porque también en muchas universidades, no solo en el sistema universitario francés, lo que hay es ingreso que después no se concreta en el egreso. Y si egresan, efectivamente, ¿qué pasa profesionalmente con eso? Ahí es donde me parece que está en este momento la discusión. 1 de cada 2 no egresa. Esta es la realidad. Y esta es una discusión que se viene dando desde 1973, que ya había en preparación un proyecto por el cual las universidades debían estar al servicio del mercado del trabajo y orientar a los estudiantes hacia ese mercado del trabajo. ¿Para qué? Para hacerles elegir entre 10 carreras, que es lo que ocurre ahora,
eligen 10 carreras, cuando en realidad uno tiene vocación por una. Es decir, si yo quiero ser psicólogo, no puedo elegir como alternativa ser ingeniero o ser abogado. Bueno, la cuestión es que... Bueno, a los 17 años a veces sí. A veces sí, pero hay algo que se llama orientación vocacional. Sí. Y también hay algo que se llama vocación. Hay quien, bueno, quien viene con una vocación desde chico quiere ser tal cosa y esto te lo va a impedir. Esto va en contra inclusive del ideario de la Revolución Francesa, del ideario que tiene que ver con la universidad, de mayo del 68, si vamos al caso. Y también esta selección, que es la palabra clave en la reforma universitaria de Francia, esta selección discrimina. ¿Discrimina por qué? Porque hay un sí, si tenés posibilidad, porque hay vacante, hay un sí pero, que es condicional, y hay un sí pero no, que en realidad sí te acepto, pero no vas a poder cursar. Entonces, es tan engorroso y en cierto modo tan confuso que acá choca lo colectivo con lo individual. Lo colectivo es, efectivamente, ¿para qué quiero tener 100.000 psicoanalistas en un país de, vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo burdo, de 90.000 habitantes? Es decir, que no van a tener trabajo. Eso es lo colectivo. Lo individual es, ¿quién soy yo, Estado, para impedirle a alguien que siga la carrera, que siga sus sueños, que siga su vocación y después, bueno, que se enfrente con la realidad? También es cierto que en Francia, históricamente, la gente que salía a la calle, en este caso los estudiantes, las presiones terminaban siendo fuertes y los derechos adquiridos en Francia muy difícil de tocar, es muy difícil de modificar. Pero estamos como en otro mundo. Bueno, Macron quiere, de hecho, la última propuesta de esta semana es convertir a Francia en un polo de inteligencia artificial y está pensando en el trabajo del futuro, que es claro, la desaparición de oficios, profesiones, es un tema que está poniendo a los gobiernos en jaque y que va a ser tema de la cumbre del G20 en noviembre próximo aquí. Ahora, lo que están intentando, entiendo yo, de la ley es eliminar el sorteo que hacía las cosas un poquito más desprolija con esta situación de que no todos terminaban y no todos los que salían elegidos iban hacia un lado. Ahora bien, los críticos, al establecerse ciertos requisitos, también es cierto que quienes quedan en mayor situación de indefensión son los estudiantes de menores recursos. Lógico. Nosotros hemos visto en Francia que los graves episodios de violencia en la periferia, está bien, hay violencia en sí, pero también había dos Francias ahí. Una Francia muy marginada y no integrada y una Francia absolutamente francesa. Entonces, digo, francesa con su cuestión de la igualdad, de la fraternidad y la libertad. Pero para nosotros. No. Igualdad y fraternidad. Exactamente. Claro. Entonces, digamos, me parece interesante ese debate. Ahora, también es realista la reforma que quiere implementar Macron, ¿no? Ahora, esta reforma no está aislada del resto de las reformas, ¿no, Raúl? No, por cierto, no solo porque la reforma universitaria está pensada en función del mundo del trabajo, claro, sino que además el clima político y social en el que viene a plantearse esta reforma es justamente a semanas o a poquísimos meses de que se votó una reforma laboral. Y una reforma laboral que los resultados que están a la vista son 1.300 despidos en una de las principales terminales automotrices, 2.500 despidos en una de las grandes cadenas de supermercados, cientos de despidos en alguna de las grandes tiendas de ropa. Es decir, esto de que la nueva reforma facilitó las contrataciones y los despidos, se esperaba que esto fuera un aliento para la inversión, pero la inversión llegan después. Sí. Primero son los ajustes y para peor, con respecto al clima social, es que las mismas formas de retención o protección que tiene la reforma laboral todavía no se han puesto en marcha. Entonces hay un clima muy espeso hoy en la calle, en Francia, en París fundamentalmente, y ya se empiezan a cruzar las marchas de trabajadores que protestan por la aplicación de esta reforma con los estudiantes que salen por esta otra reforma a rechazarla, ¿no? Lo veo a Jorge Elías mirándome. El contexto. El contexto tiene que ver con una Europa en este momento convulsionada, un año casi del Brexit, ya la salida del Reino Unido por un lado, la incertidumbre por el populismo en Italia, el Movimiento 5 Estrellas que está ahí peleando y que a propósito la próxima semana ya se tienen que presentar las candidaturas después de las elecciones para ver quién será el próximo primer ministro, la derecha en Hungría y en Polonia, que también
también están llevando a Bruselas serios problemas, y ese liderazgo no cimentado todavía que se pretendía que iban a tener Angela Merkel, que es gobierno, o digamos que revalida su título después de 5 meses de negociaciones en Alemania, y Emmanuel Macron. Ella debilitada y él debilitándose. Y él debilitándose dentro de Francia. Por eso esto trae, y le sumamos Cataluña, es decir, le sumamos varios problemas en Europa, justamente un contexto que no ayuda para reformas de este calibre. Y ya sabemos que cuando las cosas adentro no ayudan, a veces se buscan cosas afuera, y en estas últimas horas apareció también Emmanuel Macron sugiriendo que Francia podría llegar a intervenir en el norte de Siria para mediar entre los kurdos y los turcos, algo que a Turquía le cayó realmente muy mal. Turquía reaccionó diciendo: aquel que está con los enemigos de Turquía se convierte en un blanco también para Turquía. Imaginamos que los franceses no van a querer eso. De manera que Macron está con dificultades adentro y afuera.